Y de esto quiero hablar, de exponernos ante Dios. Amén. De que tengamos la voluntad de nuestro ser de exponernos ante Dios para tener comunión con Él por medio, en este caso concreto, de las Escrituras. Y es el texto que vamos a hablar muy rápidamente. En Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Un texto muy conocido, un texto que me gusta mucho, me ha gustado siempre. Y dice la palabra del Señor, así que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. 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 Tremendo, tremendo lo que hace la palabra. ¿A qué me refiero cuando hablo de exponerse a Dios? Exponernos a Dios. ¿Estamos aquí? Amén. ¿A qué me refiero cuando hablo de exponernos a Dios? Entre otras definiciones, exponerse es lo siguiente: poner una cosa de manera que reciba la acción de un agente. Repito, poner una cosa de manera que reciba la acción de un agente. Por ejemplo, exponemos las plantas al sol. La cosa son las plantas. El agente es el sol. Y exponemos la planta, la flor, lo que sea, expuesta a los rayos del sol. Eso es exponer algo. Eso es exponerse. En este caso, hablando de nosotros y de Dios, las cosas somos nosotros y el agente es Dios. Y tenemos que exponernos al Señor, a nuestro Dios. Me refiero a esa voluntad, vuelvo a repetir, de tu ser, a exponerte a la luz que nos alimenta, a la luz que nos hace tener comunión con Él. Una comunión con Él que es el plan principal. Ustedes saben que cuando todo termine, lo único que concluirá todo es que todos seremos uno con Dios y con su Hijo. O sea, si hay un propósito existencial, un propósito eterno, es la comunión con el Padre Celestial. Amén. Por tanto, el propósito de Dios, por medio de las herramientas que nos otorga, es ir paso a paso para que nos acerquemos a esa comunión con nuestro Padre. Y para tener comunión con Él tenemos que exponernos a Él para que nos irradie con su gloria. Cuando hablamos de acercarnos a Él, de estar expuestos a Dios, siempre relacionamos comunión con Dios ¿con qué? ¿Con hacer qué? ¿Cómo? Con la oración. Cuando alguien habla de tener comunión con Dios, siempre automáticamente nuestro cerebro se va a la oración, y vaya si es cierto esta verdad. Amén, amén. Por medio de la oración tenemos comunión íntima con el Padre, somos ministrados con el Padre, entramos vía nuestro Señor Jesucristo al corazón mismo del Padre, podemos entrar al lugar santísimo sin ningún tipo de impedimento, acercarnos a su gloria, acercarnos a su gracia, acercarnos a su misericordia, aprender y ser abrazados, ser enjugadas nuestras lágrimas, tomar aliento y fuerza, ¿sí? Amén. Amén. Pero el énfasis que quiero hacer y la reflexión en esta tarde que me gustaría compartir es la siguiente: ¿por qué no nos sentimos así con las Escrituras? ¿Por qué no nos sentimos así con las Escrituras? ¿Por qué las Escrituras no nos hacen sentir esa comunión con el Señor y solo son una herramienta que nos instruye y nos muestra la voluntad del Padre? Esa es la reflexión que el Señor ponía en mi corazón
por esta lectura y este fuego por medio de la lectura continuada. Amén. En muchas ocasiones hacemos una clara distinción entre lo que es la oración y lo que es la escritura. Pero nos extralimitamos en nuestra separación, llegando a la conclusión que mientras por medio de la oración tengo comunión con el Padre, por medio de las escrituras tengo instrucción del Padre. Y estas separaciones, en una parte, son reales. Pero eso no implica que sea instruido en oración y que tenga comunión por medio de las escrituras. Amén, amén. Amén. ¿Me pilláis por dónde voy? Amén. Quiero decirles algo. Cuando oramos y estamos en comunión con el Señor, cerramos nuestros ojos y dejamos que fluya ese espíritu y nos comunicamos con el Padre por medio de la intimidad con nuestros ojos cerrados, pero con las Escrituras nos ponemos en comunión con Él con la diferencia que tenemos los ojos abiertos. Amén. Mientras que la comunión en la oración es por medio de cerrar los ojos y hablar con nuestro Padre Celestial, por medio de la Escritura tenemos comunión con Él, abriendo los ojos y dejando que nuestro Padre Celestial nos ministre. Amén. Sí, Señor. Pero no deja de ser una comunión íntima con el Señor. Amén, amén. Las Escrituras nos vinculan y nos conectan con Dios de tal manera que quedamos expuestos a su luz, a tal grado que uno no vuelve a ser el mismo. Cada vez que acudimos a la luz que irradia Dios por medio de su Escritura, cuando nos exponemos a la Escritura y quedamos irradiados de su gloria vía lo que está escrito en ella, cambiamos, ya no somos los mismos. Y el cambio no solo es una vez, vamos cambiando cada vez que nos acercamos a las Escrituras, vamos cambiando nuestro ser. Esto no significa que nazcamos de nuevo 27 veces, ya sabéis de lo que vamos mejorando nuestra relación con Dios, vamos rectificando nuestro caminar, vamos cambiando porque la Escritura no nos deja indiferentes. Hoy en día se tiene la Escritura, y hablo de la parte positiva. Solo se tiene la Escritura, por un lado, como un libro de información. Y cuando hablo de un libro de información, hablo de este libro que nos acercamos a él, entendiendo que es inspirado por Dios, entendiendo que es palabra de Dios, la cual me informa. ¿Y me informa de qué? De todo. De lo que ves, de su evangelio, de su iglesia, de su pueblo, de la creación, de los tiempos finales, de la profecía bíblica, etcétera, etcétera, etcétera. Nos informa. Cuando acudimos a las Escrituras, salimos informados de lo que tiene que ver Dios, de lo que tiene que ver su plan, de lo que tiene que ver con su Hijo, etcétera, etcétera. Y no solo un libro de información, sino también cuando acudimos a la Escritura, lo vemos como un libro de formación. Amén. No solo que me informa, sino que la información que recibo me forma. Y me va formando porque acudo a ella y va enseñándome qué tengo que hacer, va enseñándome qué no tengo que hacer, va diciéndome por qué camino tengo que ir, qué puerta tengo que cerrar, qué puerta tengo que abrir. Por tanto, no solo me informa de lo que Dios quiere, sino que por medio de esa información salgo formado, instruido, vía las Escrituras. Cosas que debo de resaltar como de vital importancia y absolutamente necesarias e insustituibles. Pero se nos olvida algo importante, que esta información y que esta formación es simplemente para poder tener comunión. Amén. Amén. Por tanto, no podemos olvidar el propósito de las Escrituras y entender que las Escrituras es la palabra inspirada por Dios, el libro entre los libros, la voz de Dios escrita y expresada en tinta, que no solo me informa y solo me forma, sino que es un libro que cuando acudo a él, tengo comunión con él. Amén. Amén. Así es. Comunión con Dios.
¿Cómo uno tiene comunión con una persona? ¿Cómo uno tiene comunión con una persona? Uno tiene comunión con una persona estando cerca de ella, hablando con ella, interesándose por lo que ella es, habla y hace, y viceversa, escuchando lo que ella dice. Uno tiene comunión con una persona cuando está cerca y hay una interrelación entre ambas personas. Eso es tener comunión. Y no solo la oración tienen sus cualidades estas cosas, sino que también las Escrituras las tienen. No solo por medio de la oración estoy cerca de mi Padre Celestial, no solo por medio de la oración hablo con mi Padre Celestial, no solo por medio de la oración el Padre Celestial en mi corazón y en mi alma me contesta, sino que por medio de las Escrituras pasa exactamente lo mismo. Cuando acudo a las Escrituras y las leo, estoy cerca de Dios porque en ella encuentro lo que Dios es. Amén. Y cuando acudo a las Escrituras, hablo con Él porque le pregunto a la Escritura lo que Él quiere. Amén. Amén. Y cuando estoy con las Escrituras, estoy en comunión con Dios porque escucho de las Escrituras lo que Dios me quiere decir. Amén, Señor. Por tanto, de la misma manera que tengo relación con Dios en comunión por la oración, tengo relación con Dios en comunión por las Escrituras. Amén, Señor. Sí. ¿Entendéis esto? Amén, amén. Dice, pero además, dice la Escritura en 1 de Corintios, fíjense, además de todo esto, no se fragua o genera o desarrolla esta relación con Dios solo en la mente. Es una relación con Dios exactamente cuando la tienes en comunión en la presencia divina por la oración. No es vía espiritual oración, vía intelectual escritura. Y una relación de comunión con Dios por vías diferentes. No. Es vía espiritual ambas, vía intelectual también ambas. Dice 1 de Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por un lado, nos muestra cómo la Escritura no se puede leer por vía del intelecto, porque solo vía intelectual, vía del cerebro, de la mente, del análisis, no se comprende, sino que se tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual, y cuando el espíritu de la palabra se acomoda al espíritu mío, es cuando comprendo la voluntad de Dios y hallo comunión con Él. Amén. Es sabido que aquello que hablaban, aquello que enseñaban por el Espíritu, como dice aquí, es aquello que aprendieron en las Escrituras y que vieron claro por Jesucristo y añadieron a su mensaje del Evangelio. Escritura y escritura y escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es que es enorme. Amén. Es enorme. Por tanto, las Escrituras, quedar expuesto a ellas, exponernos a ellas, es quedar expuestos ante Dios, no solo para aprender, no solo para informarnos, sino para tener comunión con el Padre de Gloria. Amén. Fíjense lo que es tener esto. Fíjense Amén, lo que amén, es tener amén, esto. amén. Lo creo. Y sentarse y pasarse las horas leyendo, Amén. leyendo. No solo te informas, no solo te formas, no solo griego y hebreo, teología, exégesis y hermenéutica, no, sino vida y comunión con Dios. Amén. Vida y comunión con Dios. Por último y rápidamente, pasemos por nuestro texto para ver cómo el Señor desgrana nuestra alma para acercarse a esa comunión con nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense cómo empieza, la palabra es viva. Y la palabra viva viene a significar vida, algo viviente. No solo se refiere a un libro aplicable al tiempo actual, vivo en ese sentido, que es aplicable y es útil,
Porque hoy en día los libros de los filósofos antiguos, aunque se extraen ciertos aspectos de la psicología y se pueden aprender ciertas cosas, simplemente se toman para analizarlos como filosofía que no es aplicable. Pero las escrituras no, la escritura es fresca y se renueva cada día y se aplica en todas las épocas. Amén. Pero no solo tiene vida en ese sentido, sino que cuando hablamos de que tiene vida, es que está viva y produce vida. Por tanto, es viva porque aquel que se acerca a esto que está vivo, produce vida a aquel que se acerca. Amén, amén. Cuando uno se acerca a las Escrituras y las Escrituras se acercan a él, vivifica por el espíritu de estas letras al que se acerca a esta Escritura con fe. Señor. Dice que es eficaz. Esta palabra está compuesta en primera instancia por en, que es entre sus diversos significados dentro, y por otro lado ergo, que significa obrar, hacer y trabajar. O sea, que cuando dice que la palabra es eficaz, quiere decir que la palabra trabaja eficazmente dentro de nosotros. ¿Por qué es eficaz la palabra? Porque trabaja dentro. No es algo externo que te roza, sino que la palabra es eficaz porque trabaja por dentro. Amén, Señor. Las tiritas solo son parches. Es cuando te abren el pecho y te hacen cirugía, cuando se quita el mal. Y la palabra trabaja por dentro, es eficaz. Dice, no, por eso mismo dice, cortante como una espada de dos filos. No es extraño, ¿verdad?, escuchar de las Escrituras que se hable y se tome esta simbología de que es una espada. Vamos armados los cristianos cada día. Amén. Vemos como en las Escrituras en Apocalipsis dice que el Señor de su boca tiene una espada de dos filos. Porque no hay palabra en la boca de Cristo que no sea esta palabra. Amén. Él mismo es una espada de dos filos. El Verbo de Dios. Leemos en Efesios capítulo 6, verso 17, cuando habla de ese vestirte, y dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Más cortante que toda espada de dos filos, tiene que ver por un lado en la eficacia de su corte. Más cortante que toda espada de dos filos, tiene que ver con la eficacia de su corte. La espada de dos filos era conocida en aquella época, y el autor hace énfasis en resaltarla porque esta espada de dos filos se utilizaba en el ejército romano. Cuando estuve en Toledo, esta espada llamada Gladius, pude ver entre muchas espadas, la de Aragorn, que la cogí, es más grande del Señor de los Anillos, increíble, gigante. Me quedé asustado y me impactó más de empuñar la espada romana. Esta Gladius. En cuanto la empuñé y la cogí en mi mano, vi lo peligrosa que era. Una espada corta, con un equilibrio perfecto, de doble filo, manejable, con una empuñadura perfecta. O sea, el poder bélico que tenía este arma era terrible, utilizada en las manos de un soldado de Estado. Y el autor de Hebreos utiliza este ejemplo de esta espada de dos filos, la Gladius, para que el lector pueda comprender la eficacia y la determinación y la efectividad de esta espada de dos filos puesta en la mano de un soldado experimentado. Amén. De cómo, al igual que el soldado romano tomaba esa espada y era muy peligroso, no quedaba nadie en pie cuando un cristiano verdadero tomaba esta espada de dos filos. Amén, Señor. Porque es cortante como una espada de dos filos. Pero también significa no solo la eficacia de esta espada, sino el resultado de su corte. O sea, ¿por qué espada de dos filos? Porque te puede cortar para vida, pero también te puede cortar para muerte. Amén.
Señor. La gladius romana solo cortaba para muerte. Esta espada corta para muerte, pero también para vida. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque el mensaje del Evangelio, esta espada, este golpe certero de espada, al que le toca lo cambia sí o sí. Amén. Amén. O lo transforma para vida, o para muerte. Porque quien no queda transformado, se endurece y se aleja y aborrece más lo que le han presentado. ¿Entendéis esto? Amén. Dice que penetra y parte el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos. Noten lo específico y a su vez lo general en la definición a la hora de explicar el corte de esta espada. Penetra y parte. Noten que dice espíritu, alma, coyunturas y tuétanos. O sea, que cuando esta espada te ataca, acaba con todo lo que eres. No solo las coyunturas y los tuétanos que tiene que ver con lo material, sino el espíritu y el alma que tiene que ver con lo espiritual. Por tanto, la palabra de vida no solo cambia aspectos de tu vida, sino toda tu vida. Amén. No solo te cambia por dentro y ahora tienes una filosofía de la vida más increíble, o un concepto de Dios y ya está y sigues en lo material igual, o al revés, te cambia en lo material porque te conviene y te hace bien, pero dentro tuya no hay ningún cambio, no. La espada de Dios atraviesa el alma y te cambia por dentro y se ve la efectividad del cambio por fuera. Amén. Te cambia. Penetra y parte. Me viene a la mente la profecía de este Simeón. Cuando ve a María y al niño Jesús y lo toma en sus brazos, y después de bendecir al Señor, de dar gloria a Dios porque habían visto sus ojos al Redentor de Israel y del mundo, se dirige a María y le dice, profetizando y recordándole la profecía ya, una espada atravesará tu misma alma. La profecía hacia María era certera y Simeón le dice lo que era inevitable, porque la palabra atravesaría el corazón de María, porque aquel niño que tenía en sus brazos tenía que morir en una cruz del Calvario. Y tenía que experimentar ese sufrimiento, y tenía que tenerlo por su Hijo y por su Salvador y Señor. Amén. Amén, amén. Pero atravesó el alma de María, no solo las coyunturas y los tuétanos, sino su misma alma. Amén. Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, te descubre, y no necesariamente ante los demás, sino que te descubre a ti mismo. Amén. La palabra tiene la capacidad no de descubrirte hacia los demás, sino descubrirte a ti lo que eres tú. Amén. Así es. Amén, amén. Cuando uno se acerca a las Escrituras se descubre. ¿Y qué ve? Ve su pecado. Y por medio del pecado, ¿quién se acerca? A Dios. Amén. Para alcanzar gracia y oportuno socorro. Amén. Y arrepentimiento que le concede el Señor. Amén. ¿Saben por qué todo esto es posible? Por el inicio del párrafo. Hemos dicho, el texto dice, es viva y eficaz, ¿no? Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, los disciernos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ¿cómo encabeza el párrafo? Porque la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué es viva y eficaz? ¿Y por qué penetra? ¿Y por qué traspasa? ¿Y por qué discierne? ¿Y por qué cambia? ¿Y por qué salva? ¿Por qué es un libro? Porque es palabra de Dios. Amén, amén. Porque es palabra de Dios, es viva y eficaz.
Y al acercarnos y exponernos a su palabra, todas estas cualidades que ella tiene y todas estas cosas que nos hace que nos quedemos despojados de tal manera que lo único que podemos hacer es acercarnos al Señor para alcanzar el propósito principal, que es tener comunión con Él. Amén. Por tanto, es tan sumamente poderosa y vital su palabra, que no podemos despreciarla de alguna manera o denigrarla de alguna manera solo como el libro de Dios inspirado por Dios, espiritual y de Dios y santo, pero que solo me instruye y me informa. Es el libro de Dios que me instruye, que me informa y que me hace tener una relación con Él. Amén. Señor. De comunión con Él. Así pues, hermanos, termino, lo he dicho. Retoma la Escritura. Amén. Retoma la Escritura. Ayer me preguntaba, Señor, ¿qué pasa? Bueno, pues oraremos mañana. Porque saben que estamos metidos en pleno estudio, en fin, no lo voy a volver a repetir más. Y buscaba al Señor en esos momentos, digo, Señor, entre todo lo que tú has puesto en mi corazón de transmitir, ¿qué les hablo? Y no ardía nada en mi corazón, y seguía leyendo, y mientras que seguía leyendo, era donde mi corazón se enardecía, y el Señor me hizo entender que tenía que compartir esto con ustedes. Amén. Aprendamos a tener relación con Dios, comunión con Dios, no solo por la oración, sino por medio de su bendita palabra. Amén. Así es. Abre las Escrituras esta noche, lee la palabra del Señor y no solo veas datos que te informan o datos que te corrigen, que gloria a Dios por ellos, sino aprende a preguntarle y a que ella te hable, a tener una relación íntima con Dios por medio de su palabra. Siente al Señor por medio de su palabra, que las letras no sean letras, que sea fuego abrasador, exponte a su gloria. Amén. Exponte a Él, porque necesitamos estar en comunión con Él. Amén. Si no tenemos comunión con Él, estamos perdidos. No nos salvará tener información de Él, no nos salvará saber qué tenemos que hacer, nos salvará si estamos en Él, Amén. con Él, en perpetua relación con Él. ¿Están de acuerdo con esto? Amén. Pues inclina tu cabeza y vamos a la gracias.